continuar con el estudio sobre el magnetismo. Ya habíamos comenzado, vamos a retroalimentar. Entonces, los materiales ya que les quiero pasar y terminar unos videos. Y voy a procurar ver los materiales y tienen actividades para realizar. También un video en una segunda parte, seguro. Y le alza eso a la plataforma. Verlo. Y también tienen una tarea de investigación respecto al magnetismo. Son cuestionarios, es decir, de preguntitas. Puedan ir completando eso como tarea de proceso también. Compartir la pantalla. El material. Se trata de titulado Problemas de electromagnetismo. Introducción. Un resumen. Primeramente, un resumen de todas las técnicas. Habla del origen del magnetismo, se inició, que tiene que ver con una edad de Europa. Términos técnicos que ir bien, viendo los términos técnicos. Digo, que indica y acá comienza la magnetita, la piedra imán. Después tiene el estudio del magnetismo y posteriormente del electromagnetismo. Figura justamente la piedra que tiene la propiedad que habíamos anterior, reacción de repulsión a estos magnéticos, especialmente tipo ferromagnético, hierro, cobalto, níquel, habíamos dicho que son materiales cuales se presentan en esa propiedad y que luego dio origen al magnetismo. Tenemos acá científico que vio esa relación entre la electricidad y el magnetismo, por el físico Danes Oester, que vio como una se alineaba cuando por el conductor circulaba corriente. O sea que no se sabía que la corriente eléctrica al circular por el conductor producía magnetismo y ese efecto de imanes. No se sabía. Realmente él vio cuando uno sus experimentos se acercó a un conductor que circulaba corriente, entonces ahí veo una deflexión. Ese principio es lo que se usa para los instrumentos analógicos justamente. La fuerza magnética se origina al reaccionar los campos magnéticos. Profe, Hola, sí. se te escucha muy despacio y casi no se entiende lo que decís. Nada más fuerte de tu parlante, entonces. A la mayoría le sale así despacio, profe, no solamente a mí. Los espacios nomás. O querés que hable más fuerte. Así, algo así. Despacito me hablo para que atiendan. Está gritando también. Se pueden poner un auricular y escuchar. Eso ustedes pueden hacer. Está gritando en el aula, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que estar atentos y leer y mirar y escuchar y no haya ningún sonido raro ahí que les impida. Tienen que estar en un ambiente donde no tengan otro ruido que no sea
la clase, ¿verdad? Y no van a escuchar tampoco. Voy a tratar de alzar más, a ver si así escucha mejor. Luego, posteriormente, el científico llamado Faraday fue el que descubrió que podía generar energía eléctrica aprovechando el efecto magnético. Voy a mostrar una figura de cómo es el experimento que él desarrolló, en donde hay un imán y un conductor. Eso enrollado forma un anillo que se denomina espira. Entonces lo que hizo fue mover ese imán en las cercanías del conductor. Y entonces, de esa forma, descubrió que se generaba una tensión inducida, que se le llama técnicamente fuerza electromotriz inducida, con un instrumento que detecta la presencia de esa energía eléctrica. Entonces, lo que él descubrió fue que solamente cuando hay movimiento entre la espira y el imán, entonces el instrumento detectaba la generación de energía eléctrica. Si no hay movimiento relativo, entonces importa la posición, si está cerca o si está lejos. De igual manera, no se generaba energía eléctrica. Y también, en su experimento, descubrió que dependiendo de la velocidad en la cual se movía o se colocaba o se ponía en movimiento relativo el imán y la espira, entonces se generaba más. O sea, cuando mayor velocidad de movimiento, entonces se generaba mayor PEM, fuerza electromotriz inducida, o también llamada tensión o diferencia de potencia. También descubrió que si aumentaba la cantidad de espiras, usando un conductor entonces más largo, entonces se generaba mayor cantidad. Entonces anunció su fórmula que indica que dependiendo del número de vueltas se genera mayor tensión inducida, dependiendo de la cantidad de flujo magnético, de la variación del flujo magnético. Cuando hay mayor variación del flujo, entonces se genera más también, y dependiendo de la velocidad, que tiene que ver con el tiempo, cuanto más velocidad, entonces menos tiempo, movimiento, entonces genera más. Y también, por otro lado, descubrió que dependiendo del sentido del movimiento se genera un sentido de corriente. Quiere decir que si yo aproximo, el instrumento me va a indicar, en este caso de un instrumento analógico, una aguja, se va a mover hacia un lado la aguja y va a indicar que la corriente tiene un sentido. Pero sin embargo, al alejar el imán, la espira, entonces el instrumento detecta que el sentido de la corriente cambia. Quiere decir que la corriente que se genera no es una corriente continua, sino una corriente alterna. Entonces, eso dio lugar justamente a la iniciación en el estudio de los generadores eléctricos. El generador eléctrico tiene su principio entonces en la ley de Faraday. Y la composición de un generador es simplemente así como indica la figura: material magnético y un bobinado. Obviamente, si el material magnético es de mayor tamaño, tiene mayor potencia a sus campos. Si la bobina es de mayor longitud, tiene más espiras. Y si el movimiento, la máquina que le hace girar, tiene una determinada velocidad, entonces a mayor velocidad se genera mayor tensión
inducido. Entonces todo eso dio lugar a la aplicación de la ley, que es la famosa ley de Faraday, que es el principio del funcionamiento de las máquinas de corriente alterna. También el magnetismo se utiliza no solamente como base para la generación de energía, sino que también como base para la transformación de la energía magnética en energía mecánica. En este caso sería la máquina denominada motor. El motor tiene el proceso inverso del generador. En el generador se ingresa energía mecánica en combinación con el magnetismo y se obtiene energía eléctrica. Y en el motor se ingresa energía eléctrica al sistema de la máquina y en combinación con la energía magnética entonces se produce energía mecánica. Entonces, puesto el motor al generador, pero tiene el mismo principio magnético. Entonces, lo que se obtiene es una fuerza mecánica, pero tiene una fuerza magnética originada por la energía eléctrica. Acá podemos ver un conductor en un experimento donde lo que se quiere hacer es observar el campo magnético alrededor del mismo. Entonces se hace pasar por el centro de un papel y se energiza de tal forma que por el conductor circule corriente. Y para demostrar la presencia del campo alrededor del mismo, entonces se le agrega algunas limaduras de tal forma que esas limaduras se alineen con el campo y formen líneas. Justamente esas líneas que en este caso dice justamente que forman circunferencia concéntrica alrededor del mismo, es lo que da origen a la forma que se representa el campo magnético, que se representa por líneas. Es invisible, pero justamente con este experimento de orientar materiales magnéticos, que se ve que forma unas líneas ahí, entonces se utiliza para representar el campo magnético por medio de esas líneas. Y en este caso, dependiendo de la división de corriente, esas líneas van a cambiar su orientación. Entonces, para definir qué sentido tienen las líneas, se adoptó la regla de la mano izquierda, en donde el sentido de corriente indica justamente el pulgar de la mano izquierda hacia dónde va la corriente. Es una corriente de menos a más, polaridad de menos a más, corriente real, ¿verdad? Y los dedos de la mano indican el sentido de rotación del campo. Entonces uno de esa forma define qué lado va la corriente con el pulgar y en qué sentido gira el campo alrededor de un conductor. También tenemos acá, en el caso de que ese conductor se haya hecho una vuelta, ¿verdad? Un anillo, ¿verdad? Que se denomina espira. Entonces, en el caso de la espira, tiene un campo en el interior. Y para determinar el valor del campo, tenemos la magnitud inducción magnética o densidad de flujo magnético, que se representa por la letra B. Entonces, para determinar cuánto es la inducción o densidad de flujo, o cuánto es el flujo por unidad de área, representado por la letra B, entonces utiliza esta fórmula, que incluye la corriente, la distancia al centro del conductor, y las constantes 2pi y mu sub O. Entonces acá podemos ver la inducción magnética, que es el número de líneas por unidad de área. Mu es una constante que representa la permeabilidad, que tanto conduce el medio, quiere decir eso, si facilita o se dificulta el paso de las líneas. Entonces tiene una tabla que representa para los diferentes materiales. En el caso de que el núcleo sea aire, entonces utilizamos
el valor de la constante del aire, mu sub O, que tiene valor 4pi exponente a la menos 7, de la distancia entre el conductor, el centro y el punto. Queremos saber cuánto es la inducción, se mide en metros, si no está en metros hay que convertir a metros, y es la intensidad de corriente eléctrica que circula alrededor del conductor, se mide en amperes. Vamos a repasar otra vez después. Entonces con esto, si tenemos los datos, aplicamos esta fórmula y calculamos la cantidad de línea por unidad de área, que sería el concepto de inducción magnética, o también llamada densidad de flujo magnético. Se representa por la letra B, se mide en Tesla en el sistema internacional. Acá podemos ver la constante 4pi exponente a la menos 7 que habíamos comentado cuando el medio es el vacío, y entonces se considera que el del aire, donde está el conducto que estamos experimentando, tiene un valor muy aproximado, entonces se toma este valor del vacío como valor del aire también. Bueno, cuando el conductor se enrolla en forma circular, en el caso de una bobina, pero ya cuando tiene varias bobinas, se denomina solenoide, ¿tá? Entonces la fórmula pasa a ser esta. Parecida, utiliza otra vez la constante mu sub O, utiliza la corriente, utiliza la constante 2 y R, que es el radio de la bobina, ¿tá? El radio enrollado a esa bobina, justamente, correspondería al radio del núcleo, sea aire o sea otro material, y N representa el número de vueltas de la bobina. Entonces con esta fórmula se puede calcular la inducción para un solenoide. Y también tenemos el caso de, pero era para la espira, repito. El actual es para el solenoide, que es la espira, pero cuando ya tiene varias vueltas, ¿tá? Tiene una determinada longitud, un espacio que ocupa esas vueltas. Entonces acá varía un poquitito la fórmula. Mu n por I sobre L en el caso del solenoide. O sea, mu ya saben, 4pi exponente a la menos 7, n el número de vueltas y la corriente, y L es el largo del espacio donde está realizado el bobinado. Y si ese solenoide tiene varias capas, entonces se le denomina bobina. Ahí tienen la figura ya de la bobina, tiene varias capas de material, entonces la fórmula pasa a ser esta: mu por n por I sobre 2 por R. Ese es en el caso de que sea una bobina. También tenemos la fórmula en el caso del principio del motor. En el caso del principio del motor, nosotros tenemos una fuerza mecánica a partir de la energía eléctrica, y del magnetismo obtenemos energía mecánica representada por una fuerza que se mide en Newton. Y tenemos ahí la fórmula VIL, vil por seno de un ángulo. O sea, el ángulo entre el conductor y el campo, ¿verdad? El campo puede ser un imán o un electroimán. Y el conductor, cuando transporta corriente, tiene un campo magnético y reacciona con el campo de los imanes y produce una fuerza mecánica. Entonces, esa fuerza es la que se calcula con esta forma. También tenemos el concepto de la inducción electromagnética, que es justamente lo que se aplica en la ley de Faraday, en donde dice que cuando hay un movimiento relativo entre un conductor y un campo, entonces en el conductor se presenta una fuerza electromotriz que depende de la variación del flujo. Para hacer variar yo tengo que poner movimiento. Si dejo quieto hay flujo, pero no es variable, entonces no se genera. Y si yo acerco y alejo, obviamente al acercar al campo, al polo, ¿verdad? Entonces hay mayor magnetismo. Al alejar disminuye, entonces hay variación, y eso hace que al poner en movimiento, alejar y acercar,
entonces se genera una fuerza electromotriz que se denomina inducida, porque este fenómeno se denomina inducción electromagnética. También tenemos el enunciado de la ley de Lenz. La ley de Lenz es igual el enunciado que la ley de Faraday, variación de flujo en el tiempo, variación de flujo, y el tiempo tiene que ver con la velocidad, pero hay un signo menos en la ley de Lenz que indica de que la corriente que se induce genera una fuerza que se opone al movimiento de la causa que genera esa fuerza. O sea que si yo muevo el imán en el conductor, se genera también otro campo magnético, y ese campo magnético se opone a que ese imán se mueva. ¿Verdad? Si yo acerco, se opone a que se acerque, y si yo alejo, se opone a que se aleje. Entonces en la ley de Lenz tenemos un signo negativo en la misma fórmula, que es la de Faraday, para indicar justamente ese fenómeno. También tenemos ahí justamente el concepto de corriente inducida, que es el fenómeno que utiliza, dijimos ya, la ley de Faraday, de que cuando hay un conductor en un campo magnético variable, entonces en el conductor se genera una FEM, una fuerza electromotriz, que genera una tensión inducida, y esa tensión, en el caso de que se conecte un instrumento o un aparato, una carga que consuma esa corriente, entonces esa corriente es la corriente denominada corriente inducida. La ley de Faraday justamente indica eso, ¿verdad? De que el conductor, al ser introducido en la presencia de un campo magnético que puede estar generado por un imán o un electroimán, que es una bobina que al ser atravesada por una corriente continua, entonces forma polos magnéticos y se convierte en un imán. Entonces, si hay un movimiento relativo entre un imán o un electroimán y la bobina, entonces se observa la generación de energía eléctrica en los extremos de la bobina. Eso es lo que indica Faraday, que si tenemos un material magnético, cuanto más potente sea ese material magnético, se genera más. Cuanto más largo es el conductor, más espiras tenga, más largo va a ser, ¿verdad? Entonces genera más. Cuanto a mayor velocidad yo muevo relativamente, ya sea el conductor o ya sea el imán o ya sea ambos, entonces se genera más. Entonces, ese es el principio que enuncia la ley de Faraday, que es el principio de los generadores. Y también, dependiendo del sentido del movimiento, si yo muevo hacia un lado, se genera un sentido de corriente, y si muevo hacia el otro lado, otro sentido de corriente. Y eso me va a entender que la corriente que se genera es una corriente alterna. Alterna lo que se genera en este experimento. Bueno, acá tenemos problema para aplicar. Este ya tiene solución para aplicar nuestra fórmula que estábamos comentando, y después vamos a ver otros materiales donde también repasamos todo el tema de la fórmula y vemos algunos ejercicios para que puedan desarrollar, y después compartimos los resultados para verificar la aplicación de esa fórmula. Entonces, en este caso, el enunciado dice que hay que calcular la inducción magnética o densidad de flujo, que es la letra B mayúscula, ¿verdad? La inducción magnética dijimos que es el número de líneas, ¿verdad? Que es la representación de un campo por unidad de área. No es el total de líneas, sino que cuántas líneas hay por unidad de área. En el caso del sistema internacional se utiliza por unidad de área metro cuadrado. Entonces se observa si cuántas líneas hay por metro cuadrado. Es el concepto de la inducción. Entonces tenemos la distancia, ¿verdad? Que dice 10 centímetros, hay que pasar a metros, de centímetro a metro dividido 100. Tenemos la intensidad de corriente, que es 3 amperes. Y tenemos ahí la fórmula, mi sub O, que es 4 pi exponente al menos 7, la constante, el vacío, que utilizamos para la del aire también, habíamos dicho. La I, que es la intensidad,
dos piques, valor constante, y D, que es la distancia que da como dato. Entonces, aplicando esta fórmula, debería de salir como resultado B igual a 6 exponente a la menos 6, y la inducción magnética se mide en Tesla en el sistema internacional, se representa por la letra T. Entonces, te invito a utilizar la calculadora luego y verificar este resultado para ver si pueden calcular y tiene el mismo valor que el que indica el texto. Tenemos otro que propone, a partir del enunciado que dice, calcular el radio de una bobina de 200 ampere, alambre, porque circular en corriente de 5 amperes y produce una inducción magnética en un centro de 8 exponente a menos 3 Tesla. Entonces hay que ver qué fórmula usar. Es el de la bobina, ¿no? Da número de espiga, da corriente y eh, da la inducción da como dato. Entonces pide despejar el radio, hay que hacer un despeje de la fórmula. ¿Está? Acá tenemos otro ejercicio donde da el solenoide, que es justamente ya una espira con varias vueltas. En este caso dice 80 vueltas, pide calcular la corriente y ahí tenemos la fórmula que hay que utilizar. Y ahí termina la presentación con este material. Para otro material para retroalimentar también todo eso, justamente magnetismo y electromagnetismo se titula el material. Pasar a mostrar. Ahí está, el material. Habla del concepto de los imanes, ¿verdad? ¿Qué es el imán? ¿Cuáles son sus propiedades? Los tipos de materiales magnéticos que habíamos dicho justamente, ferromagnético, paramagnético, diamagnético, sus aplicaciones. Las clases de imanes que se clasifican en temporales y permanentes. Temporales son los que solamente por un tiempo son imanes. Se puede controlar cuándo es imán y cuándo no es imán. Sería un electroimán. Y los permanentes que ya quedan magnetizados. No puede cambiar con facilidades. Puede cambiar cuando uno quiere cambiar. Pero todo imán puede perder también sus propiedades, ustedes ya saben. Por golpe, por presencia de un campo magnético muy intenso en el cual esté el imán, por contacto con otro material magnético, por recalentamiento. Entonces son formas en que uno puede perder un material magnético, desimantarse. Y también se puede volver a imantar en la presencia de un campo magnético o aproximando o por contacto, ¿no? Puede también imantarse. Está la teoría molecular de los imanes que quiere explicar por qué un material se imanta y por qué no se imanta. Entonces lo que indica es que todo material magnético está compuesto por moléculas magnéticas. Entonces las moléculas magnéticas pueden estar orientadas o desorientadas. Si están todas orientadas, entonces suman sus efectos magnéticos y el material se comporta como un gran imán. En el caso que esté desorientado, entonces el material anula sus efectos magnéticos uno con otro, sus imanes elementales, y el material no tiene muchas propiedades magnéticas o no tiene ninguna. Depende de qué tan desordenado esté. Eso es lo que procura explicar acá el fenómeno magnético. También habla de que el imán viene siempre en dos pares de polos. No se puede tener un material con un solo lado, con un solo polo norte, con un solo polo sur. Por más que uno rompa un material a la mitad mismo de los polos, ese material otra vez se convierte en un material con dos polos. Otra vez donde se rompió, por más que rompa la mitad, entonces otra vez ahí aparece los polos magnéticos. O sea, es una propiedad también que tiene. El campo magnético se representa por líneas, ¿verdad? Que acá te ven en el dibujo, como son las líneas de un imán, de dos imanes que están enfrentados norte con sur,
o que están enfrentados note con note. Ahí se ve que los campos se repelen en el caso de que sean polaridades iguales y se atraen en el caso que sean de diferente polaridad. Tenemos la magnitud magnética, flujo magnético, se representa por la letra Phi, es una letra griega, y se representa el total de líneas, todas las líneas, todo eso, esas flechas que salen del polo norte y van al polo sur. Entonces, ese material magnético, entonces, sus líneas se representan por esta magnitud magnética. Su unidad de medida es el Weber, que se representa por la letra W en el sistema internacional. Entonces, todas las líneas que tiene un material es lo que se conoce como flujo magnético. La siguiente magnitud, que es la inducción magnética, que se representa por la letra B, que ya habíamos comentado. La inducción magnética o densidad de flujo magnético también representa la cantidad de líneas por unidad de área o superficie. No el total de líneas, sino que las líneas por unidad de área, dividiendo por la cantidad de superficie. Acá tenemos la fórmula justamente: V, inducción, pi, flujo total de línea, S, sección. Entonces dividimos y entonces vemos cuánto hay por cada unidad de área, cada metro cuadrado en el sistema internacional. ¿Cuántos Weber total de línea hay por metro cuadrado? Sería la división, y esta división da el resultado de la inducción magnética B. Acá en la figura se puede ver también. Entonces acá dos ejemplos. Cantidad de línea, 1 Weber, para sección 1 metro cuadrado, da 1 Tesla. Cantidad de líneas, 2 Weber, sección 1 metro cuadrado, y da 2 Tesla como resultado. Acá tenemos ya el título, ya es electromagnetismo, y entonces relaciona la corriente con el campo magnético que crea la corriente, ya sea en un conductor, en una bobina, en un solenoide o en una espira. Entonces, en este caso, tenemos la primera fórmula que ya habíamos visto, que se denomina ley de Biot-Savart. Entonces, podemos calcular la inducción, que es el número de líneas por unidad de área, en el centro, que he creado en el centro de un conductor, a una determinada distancia de ese centro. Entonces ahí muestra justamente el punto que estamos considerando a una cierta distancia, y queremos calcular ahí en ese punto cuál es el número de líneas por unidad de área que tiene ese punto. Entonces, aplicamos la siguiente fórmula: V, que sería V sub O, función del aire en el vacío, sería multiplicando la permeabilidad por la corriente que circula por el conducto, dividiendo por la constante de 2pi y por la distancia, que sería la distancia al centro del conductor. Esta es una primera fórmula para calcular el campo magnético dado por su inducción magnética. En el caso de que necesitemos un campo magnético más intenso, obviamente que la forma de presentar es enrollando el conductor en forma de que tenga forma de un anillo primeramente, ¿verdad? Entonces ahí ya se demuestra que la inducción aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos lados del conductor suman sus líneas en el centro. Entonces en el centro, para calcular cuánto es el magnetismo, se utiliza acá esta forma. Puedo calcular cuánto es la inducción, que es el número de líneas que ha crecido en este caso, porque ha sumado los dos lados de la bobina. Entonces la fórmula es la siguiente: mu sub O por I sobre 2 por R. R es el radio, ya conocen, y es la corriente, mu sub O es la constante 4pi exponente a la menos 7. En el caso que queramos acrecentar aún todavía el número de líneas, entonces tenemos que ir colocando en serie una espira tras otra, ¿verdad? Formando lo que se conoce como solenoide, y en el caso que tenga varias capas se conoce como
bobina. ¿Tá? Entonces la fórmula para calcular la inducción en este solenoide es mu sub O por N por I sobre L. ¿Tá? Coeficiente de permeabilidad por número de líneas, número de espiras, perdón, por la corriente dividido la longitud que ocupa el bobinado, el largo del bobinado es lo que se usa acá. ¿Tá? Luego tenemos la otra magnitud magnética, es la intensidad del campo magnético. Qué tan intenso es el campo, nos dice esta unidad. Y esta se representa por la letra H, es unidad media amperes barra metros. ¿Tá? Y la fórmula que aplicamos es la siguiente. H igual a N por I sobre L, donde L es el número de vuelta de la bobina, I es la intensidad de corriente y L es la longitud de la bobina. Qué tan largo la bobina. ¿Tá? Entonces la intensidad de campo depende de solamente de estos factores, el número de vuelta de la corriente y la longitud. No depende del núcleo de la bobina y en el caso de que el núcleo tenga una cierta medida, entonces lo que tenemos que tener en cuenta para la fórmula es la longitud media del núcleo. Qué tan largo es la parte central, es lo que tenemos que... El perímetro, pero en el centro. El perímetro, pero en el centro. Este es un ejercicio para que ustedes verifiquen sus conocimientos. Entonces da 4 problemas de aplicación. Los dos primeros dan los datos. Primero dice determinar la inducción magnética, sería la B mayúscula, número de líneas por unidad de área. En el aire, cuando dice en el aire ya tengo que saber que es un mu sub O de 4 pi exponente a la menos 7. Para una distancia perpendicular de 10 centímetros de un conductor recto, cuando trazado por una corriente de 20 amperes. 10 centímetros hay que pasar a metros, sería la distancia. ¿Tá? Entonces pide calcular la inducción para esta condición. Incluye otro enunciado aquí donde dice que pregunta qué valor alcanzará esta inducción si nos acercamos hasta 1 milímetro de la distancia del centro del conductor. Entonces ahí hay que despejar y calcular la inducción para esta distancia, para 1 milímetro. Primero con 10 centímetros y luego con 1 milímetro. Para ver cuánto es la variación de la inducción para 10 centímetros y para 1 milímetro. 1 milímetro que también hay que pasar a metros, hay que dividir entre 1000. ¿Tá? Bueno, el siguiente ejercicio dice calcular la inducción magnética en el centro de una espira de radio igual a 3 centímetros cuando es por una intensidad de corriente de 50 amperes. ¿Qué valor debe proceder la intensidad de corriente para que el nivel de inducción magnética en el centro de la espira alcance un valor igual a 1 Tesla? También hay dos preguntas. Uno pidió calcular la inducción magnética B. Da como dato el radio, da como dato la intensidad de corriente. ¿Tá? En el caso de una espira, entonces, con estos datos ya es suficiente. El dato de la bobina, entonces, está aquí. Una espira, hay que buscar la fórmula de espira. El radio da 3 centímetros, hay que pasar a metro. La intensidad de corriente de 50 P. Esos datos no se puede hallar. También, aquí pide calcular el procedimiento inverso. Pide calcular la intensidad de corriente. ¿Cuánto amper pide calcular? La misma bobina, ¿no? Para que el nivel de inducción magnética en el centro de la espira alcance un valor de igual a 1 Tesla. Para que sea un Tesla, ¿con qué intensidad de corriente yo tengo que hacer circular por la bobina? Esa es la pregunta. El siguiente enunciado dice calcular la intensidad de campo y la inducción magnética en un punto situado en el eje interior de la bobina de la figura 722, así como su polaridad magnética. Esta figura, ¿tá? Intensidad de campo tiene su fórmula, N por I sobre L, y mu sub O es justamente la constante que hay que utilizar para la inducción magnética. ¿Tá? Mu sub O por N por I dividido L. Vamos a sacar todos los datos, da L, da número de espira, da I igual a 15 amperes. Entonces ya pueden aplicar nada más y calcular. Finalmente da una figura, que es un núcleo magnético, y pide calcular la intensidad del campo en el interior de la bobina y considerando el número de espiras
de 300 y la corriente 10 amperes. Entonces, decía campo N por I sobre L. N tenemos como dato, I tenemos como dato, y la L hay que calcular, hay que sumar la parte interna, ¿cuánto es? Si acá debemos calcular la intensidad de campo, entonces tenemos que utilizar NI y la longitud. Y la longitud L tenemos que calcular acá mirando la figura cuánto es la longitud del área central. Entonces hay que restarle, como que este núcleo tiene 4 centímetros, hay que restarle 2 de cada lado y tenemos la longitud. Sería entonces 16 cada lado, ¿tá? Y por 4 entonces sería el total. ¿Tá? Finalmente tenemos lo que se conoce como curva de magnetización, que es un experimento que se hace en donde un núcleo es sometido a un campo magnético que se va ampliando, de tal forma que se va alineando toda su molécula magnética, y entonces se hace el cálculo de qué tantas líneas magnéticas se alinean. Entonces al principio, un material virgen, entonces todavía no están alineadas sus moléculas magnéticas, y a medida que se alinea, entonces, ¿verdad? Eso ocurre cuando se aumenta la intensidad de campo, entonces aumenta también la inducción magnética, ¿verdad? Entonces uno puede verificar este gráfico para diferentes valores de intensidad de campo. Medimos diferentes valores de inducción magnética en el número de líneas, de tal forma que se llega en una zona donde la cantidad de líneas que se van alineando ya no es significativa, ¿verdad? Y cada vez se va reduciendo, y bueno, esto si continuamos con el experimento se va a aplanar, se va a achatar totalmente y va a quedar paralelo al eje X. En este caso, se puede ver acá el punto B, que es el punto que se considera donde la mayor cantidad de líneas se pudo haber orientado, y en este caso ya no sufre mayor alteración. Entonces, ese punto se conoce como punto de saturación magnética. Punto de saturación magnética. Puede ser positivo o puede ser negativo si invierto la polaridad. Para cada material hay una saturación magnética con polaridad positiva y negativa. Entonces eso se puede hacer el dibujo completo, y eso se representa ya por lo que se conoce como ciclo de histéresis, que vamos a ver más adelante. Y bueno, a continuación, vamos a ampliar todavía después con otro material. Quiero compartir con ustedes un video para que tengan también más nociones sobre magnetismo, que puedan aclarar algunas dudas. Entonces, un material que quiero que vaya video. Al video, y les voy a compartir. Vamos a por este video. Creo que hasta ahí vamos a tener tiempo, y luego ya les dejo para que puedan ver la actividad, y el que quiera y pueda hacer ya tiene una semana de tiempo para eso. Ahí va. Ciencia, Salud y Medio Ambiente. 9º grado. Origen del magnetismo, parte 1. Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Anteriormente estudiamos la electricidad y cómo funcionan los circuitos simples. Ahora estudiaremos el campo magnético de la Tierra. Acompáñenme. Experimentalmente, se sabe que polos magnéticos opuestos se atraen, lo mismo que sucedía con las cargas eléctricas. Acá en pantalla te estoy mostrando una brújula que está en un celular. El celular tiene un sensor magnético.
En él señala el polo norte geográfico. En una brújula física, su aguja es el polo norte magnético, de modo que debería haber un polo sur en algún lugar del polo norte geográfico. Pues sí hay. William Hilbert modeló la Tierra como un imán, donde colocó el polo sur magnético en el polo norte geográfico. Por lo tanto, la brújula te está señalando el polo norte geográfico. Pero recuerda bien que como esa punta de la brújula señala el polo sur magnético, entonces la punta de la aguja de la brújula es el polo norte magnético. Ahora pasemos a estudiar el término del magnetismo. Proviene de la ciudad antigua de Grecia llamada Magnesia de Tesalia. En este lugar se encontraban minerales que por sus propiedades de atraerse y repelerse resultaban muy curiosas. Dado el lugar en el que se encontraban, a estos minerales se les dio el nombre de magnetita. También se tienen registros que desde el siglo X al siglo XII los chinos desarrollaron y perfeccionaron las brújulas tanto para navegación como observación astronómica. ¿No te parece interesante las propiedades magnéticas del mineral magnetita? Ya eran conocidas desde hace 2800 años. Pasemos a continuación a realizar algunos experimentos con imanes y un globo terráqueo. Veamos. Bien, en el siguiente experimento vamos a etiquetar un imán cuyos polos no tenemos identificados. Y para eso lo haremos con la ayuda de una brújula. Esta brújula está señalando el polo norte geográfico. ¿Cuál es la convención? Primero, colguemos un imán de un hilo y dejémoslo girar hasta que llegue al reposo. Un lado va a señalar el polo norte geográfico. Pues a ese lado que señale el polo norte le vamos a etiquetar con la letra N. Entonces voy a bajar este teléfono, este imán, y aquí le pongo norte. Este es el polo norte del imán. Ahora bien, el polo sur será el opuesto. Sur. Así ya tenemos identificado el polo norte del imán y el polo sur del imán. Ahora bien, si este lado señala el norte, significa que hay un sur. Y ese sur es el que me refiero que queda aquí, en esta zona. Podríamos utilizar otro imán que no tenemos identificado y si lo acercamos y se acerca, entonces significa que este lado es el polo opuesto a este imán. Este lo señalamos como norte. Significa que este va a ser el sur. El sur, el polo sur del imán. Por lo tanto, este es el norte. Y es así como podemos comprobarlo. Polos opuestos se atraen. Ahora, el sur con el sur se repele, mira, se repelió. Pero con el norte se atrae. Ahora bien, ya tenemos identificado este otro imán. El modelo de Hilbert mencionaba de que el polo sur de la Tierra está acá. Si hacemos la analogía, nuestro planeta Tierra y un imán, entonces tendríamos que colocar en esta orientación. Lo coloco acá y observa, el polo sur magnético queda acá y el polo norte magnético queda acá. Por esta razón, los imanes que señalan en esta dirección como una brújula está señalando el norte de la brújula. Muy bien, resulta que en años
se ha ido moviendo el polo sur magnético, que quedaba acá en el Ártico, se fue moviendo, o se está moviendo, mejor dicho, a Siberia, Rusia. Esto ha sucedido en los últimos años. Bien, ahora que ya conocemos cuál es el polo sur magnético de la Tierra y el polo norte magnético, debo mencionarte que en el campo magnético existen unas líneas que nos muestran la distribución del campo magnético. Como ya sabemos que el norte magnético queda acá, nuestras líneas de campo salen acá y entran acá. O sea, salen del norte magnético y entran al sur magnético. En geografía sabemos de que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Ahora tú ya sabes que este norte se refiere al norte geográfico. El polo norte geográfico y el sur geográfico atraviesan el eje de rotación de la Tierra. No te confundas, siempre cuando mencionemos el polo norte geográfico es el sur magnético, y cuando mencionemos el polo sur geográfico es el polo norte magnético. Recuerda siempre la imagen del imán: sur magnético, norte geográfico; norte magnético, sur geográfico. Bien, ahora pasemos a la siguiente sección. Tal como el jarro lleno con agua, que fue un invento chino en el cual ellos colocaban una aguja imantada, orientaba el polo norte geográfico, y este invento fue sustituido por la brújula. Esta, a su vez, fue sustituida por la tecnología del GPS. Actualmente tenemos en el planeta satélites que nos indican la ubicación en la que nosotros nos encontramos. El celular utiliza tecnología GPS. A través del celular nosotros podemos saber en dónde nos encontramos en la Tierra, a qué distancia temporal y espacial nos encontramos en otro punto o nos queda por llegar a otro punto, y es así como actualmente el GPS ha sustituido a la brújula, pero no del todo, porque las naves marítimas siguen utilizando la brújula, pues ya sabes, esta tecnología puede fallar en un momento. En cambio, la brújula nunca dejará de apuntar siempre al norte geográfico. A continuación, pasaremos a estudiar algunos asuntos sobre el origen del campo magnético terrestre. Hasta principios del siglo pasado, la teoría que daba origen al campo magnético de la Tierra decía que se debía a efectos de magnetización permanente. Sin embargo, las temperaturas del núcleo de la Tierra superan la temperatura de Curie. Esta temperatura es aquella en la cual los materiales ferromagnéticos dejan de serlo. Por lo tanto, ya no cabía la validez de esta teoría. Dejamos de lado esta teoría y pasamos a la teoría de los dínamos. En ella dice que en el núcleo hay fluidos, níquel, hierro y otros metales, que giran a una rapidez ligeramente diferente a la de la Tierra. Es esta rapidez la que genera el campo magnético. En la historia de la Tierra no siempre ha sido la misma. El sur magnético una vez fue norte magnético y el norte magnético alguna vez fue sur magnético. Esta alternancia la vamos a conocer en la siguiente sección. Basándose en huellas magnéticas que han sido encontradas en rocas antiguas, los polos norte y sur magnéticos se han estado invirtiendo aproximadamente cada 200.000 o 300.000 años. Sin embargo, la última de estas inversiones ocurrió hace 780.000 años, lo cual significa que ha habido un retraso en el periodo de la inversión que aún seguimos esperando. Acabamos de aprender que las polaridades del campo magnético de la Tierra se invierten.
a lo largo de su historia. Ahora conozcamos cuál es la importancia que tiene el campo magnético para la vida en la Tierra. El campo magnético de la Tierra es muy importante para la vida en el planeta porque ayuda a desviar los rayos cósmicos nocivos y el viento solar. Si estuviéramos completamente expuestos a estas partículas cargadas, los efectos sobre nosotros podrían ser devastadores. Los sistemas de comunicación se desactivarían y las partículas dañarían a todos los seres vivos. Iniciemos haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto en esta clase. El polo norte geográfico y el polo sur geográfico nunca se van a mover y son atravesados por el eje de rotación de la Tierra. ¿Qué es lo que se está desplazando? Los polos magnéticos. La brújula, este norte que estás viendo acá, está señalando el norte geomagnético. Si señala un norte geomagnético, significa que hay un sur magnético en algún lado. ¿Y dónde está actualmente? Está en Siberia, Rusia. A este lugar, pues, se encuentra el polo sur magnético, que la brújula señala en este punto. Ahora bien, las líneas del campo magnético salen por abajo del norte magnético, rodean toda la Tierra y entran al sur magnético, que como ya te repetí, queda por acá, en Rusia. De modo que no te vayas a confundir el norte geográfico con el norte magnético, ni el sur geográfico con el norte-sur magnético. Son conceptos diferentes. Recuerda, lo geográfico nunca cambia. En cambio, lo magnético sí. De hecho, hasta hemos hablado que estos polos se han invertido. Donde antes era el norte magnético, ha sido sur magnético. Y donde antes era el norte magnético, ha sido sur magnético. Pues así es como hemos aprendido varios elementos a diferenciar lo geográfico de lo magnético. Ahora pongamos atención al siguiente apartado y pongamos a prueba tus conocimientos. ¿Desde cuándo se observaron los fenómenos magnéticos por primera vez? Opción A. Hace 2800 años en Magnesia. Opción B. Hace 2550 años en Turquía. Opción C. Hace 2555 años en África. Si respondiste opción A, estás en lo correcto. La siguiente pregunta es, ¿la roca que atrae fragmentos de hierro se llama? Opción A, imán. Opción B, ámbar. Opción C, magnetita. Si has respondido la opción C, estás en lo correcto. La siguiente pregunta viene, ¿dónde se genera el campo magnético terrestre? Opción A, en el núcleo interno de la Tierra. Opción B, en el núcleo externo de la Tierra. Opción C, en el manto de la Tierra. Si respondiste la opción B, estás en lo correcto. Última pregunta, ¿cuál es la dirección de las líneas de campo magnético de la Tierra? Opción A, del polo norte magnético al polo sur magnético. Opción B, del polo sur magnético al polo norte magnético. Opción C, del polo norte geográfico al polo sur geográfico. Si respondiste la opción A, es correcta. Felicidades, has superado la prueba. Bien, hemos conocido las características del campo magnético terrestre. Ha sido un gusto para mí acompañarte a esta clase. Esta es la primera parte del magnetismo. No te pierdas la parte 2 y sigue sintonizando el programa Aprendamos en Casa.
Y bueno, espero que haya aclarado algunas dudas de este material. Hay varios, ¿verdad? Tenemos yo seleccioné ahora, entonces creo que haya servido para complementar un poquitito todo lo que vamos compartiendo de la parte teórica, todo lo que es concepto, todo lo que es fórmula, ¿no? Y entonces hasta ahí vamos a cerrar por hoy. Y además la lista, para que presten atención ahora a sus nombres, me digan si están presentes. Y les dejo con la actividad que está en el material que había indicado de aplicar una fórmula, y después vamos a compartir solamente en la próxima clase los resultados, a ver si son los esperados, por un lado. Y también tienen una actividad en la plataforma de Classroom de la tarea de investigación, un cuestionario sobre magnetismo. Entonces, para que completen eso, por otro lado. El material es libre de buscar, ¿verdad? Pero hay una sugerencia ahí, ¿verdad? Que usar un material, ¿verdad? No es obligatorio que usen ese necesariamente. Pero tiene que ser un trabajo propio, esa es la idea. Y ya para el proceso, ¿no? Para sumar para el proceso ya de este año, de la unidad. Y también los que todavía están debiendo la prueba diagnóstica también vayan completando y envíen. De repente a mí me figura que algunos todavía no enviaron y tal vez hicieron pero no enviaron, o sea, no marcaron que hicieron. Entonces me figura que no hicieron. Entonces, para que yo pueda registrar como puntaje, tienen que marcar que han realizado, sin importar el resultado de esa prueba, que es en el formulario un autocorrectivo que ya se le va a ir solamente el resultado puntuado del total, pero para la actitudinal nada más suma un puntito, entonces ese puntito puede servir o tal vez no perjudique mucho tampoco, ¿verdad? Pero tienen que completar eso para que les pueda registrar ese puntaje, ¿verdad? De haber completado esa prueba. Tiene un punto actitudinal, entonces. Tal que no completa, entonces no va a tener ese punto, y bueno, sería la diferencia de puntito que puede ser un 4 o un 5, por ejemplo, cosas así. En fin, voy a llamar a la lista. Presten atención, por favor. Kevin, Ariel. Presente, profe. Está. Victoria, Areco. Victoria, Areco. Si no pueden hablar por ahí, un tema de micrófono, escriban nomás ahí en el chat. Ahí ya está. Fiorella. Presente, profe. Está. José María Benítez. Gabriel. Presente, profe. Juan Mauricio Cáceres. Roberto Careaga. Presente, profesor. Fabricio Nahuel Charruf. Charruf, ahí por ahí. Cantero Rodrigo Colmán. Gian Greco Almudena Coronel. Presente, profe. Elías Nicolás Coronel. Presente, profe. Lucas Omael Cuba Álvarez. Lucas.
Aureliano Domínguez. Presente. Ezequiel, ella me escribió luego, entonces, presente dice Ezequiel ahí. Ezequiel Santino. Camila Fischer. Presente, profe. Tatiana Milagros. Presente, profe. Sebastián Franco. Presente, profe. Micaela Montserrat González Ojea. Yanina Belén Ocampo Jiménez. Presente, profe. Bernardo Jonás Orue Bobadilla. Presente, profe. Romina Montserrat Peralta Báez. Presente, profe. Gerardo Daniel Pérez Presente, profe. Cristaldo, ¿no? Alexis Fabiani. Riveros Ibáñez. Gian Mateo. Silvero Colmán. Hugo Fabián Vera. Carlos Alberto Vera Núñez. Presente, profe. Carlos Emanuel Celaya. Presente, profe. Ahí está, me está faltando entonces Victoria Areco, José María Benítez, Juan Cáceres, Fabricio Charruf, Rodrigo Colmán Cantero, Lucas Omael, Micaela Montserrat González, Alexis Fabiani, Gian Mateo, Hugo Fabián Vera. ¿Está? Y bueno, está ahí entonces la clase de hoy. Fíjense en la plataforma, les dejo ya para que completen sus tareas correspondientes y nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Cualquier cosa me escriben en la plataforma ahí, tienen una duda, algo, entonces para aclarar. Todas las tareas siempre tienen un plazo de entrega de una semana, o sea que la siguiente clase, el próximo jueves, el tiempo límite para entregar esa tarea. Pero procuren no acumular porque con la cantidad de disciplina que tienen se les encima todo y después no pueden desarrollar. Entonces tienen que ir haciendo ya al día y alzar ya los resultados, ¿verdad? No importa que le den una semana, den el día cada clase de toda la disciplina, no solamente la mía. Tienen que procurar completar. ¿Está? Y bueno, nos vemos. Que tengan un excelente día. Éxito para todos. Chau, 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 chau. Chao, Chao, profe. profe.